El siguiente video espeluznante y aterrador me llegó a mi correo gracias a un suscriptor de este canal. Este señor se ha hecho tendencia en los últimos 7 días en las redes sociales. Pero sí te digo que haya alguien que podría estar detrás de todo esto, quien ha sido capaz de mandar a crear ese virus letal que pusiera el mundo de cabeza en peligro. Totalmente alguien con un poder, una influencia tan grande que no sabe ni en qué gastar todo ese dinero. Vivimos en un tiempo muy oscuro, pues como sabemos hay gente que tiene malas intenciones, muy maquiavélica. Al tener tanto poder, pues si hay alguien quien podría estar involucrado en esta pandemia mundial, pues podría ser Bill Gates. Este blog está muy interesante, quizás del año 1990 o antes, que nos cuenta sobre él y nos ayuda a ilustrar lo que es entonces alguna persona creía. ¿Serás que Miguel es el verdadero anticristo de la Biblia? Todos los días recibimos informaciones de toda parte con respecto a que pudiera ser el protagonista del fin del mundo. Habían parte de esos gigantes, como por ejemplo, si se tomaban toda la parte del nombre de William Henry Gates, tercero, podría llegar a la cifra del 66, que es, como sabe, el número del diablo. Ahora vamos a un punto más clave, como se especula esta teoría sobre Gates. Día de ayer, 21 de abril, en Twitter, la Fundación Bill Gates y Melinda Gates e Instituto de Virología de Wuhan y también la Organización Mundial de la Salud OMS estaría involucrado en esta pandemia del coronavirus. Fueron víctimas de un hackeo por un grupo de personas en anonimato desde su cuenta de correo oficial y apuntan como los responsables de la pandemia mundial del coronavirus. Así informó el sitio que monitoreó el terrorismo informático, según refirió The Washington Post. No logró verificar si los datos eran auténticos, pero Robert Pete, un experto australiano de ciberseguridad, logró hacer y confirmó que las direcciones de correo electrónico y la contraseña de la OMS eran reales. Según el informe de existen cerca de 25.000 correos electrónicos fueron difundidas. Pero luego pasaron muchas cosas en el mundo. Limpió su imagen no solo de anticristo, sino más certeramente brutal. Hombre de negocios, realizó donativos increíbles y se ubicó como un hombre de lo más, sino el que más generoso filántropo del mundo. Sin embargo, ya como un hombre mayor, el maremoto de los rumores volvió a golpear al señor Gates. Presta atención para que te des cuenta de qué se trata y tú decidirás si él merece esto o no. De ser lo que se ve hoy acerca de él es cierto, estaríamos ciertamente ante uno de los hombres más oscuros de la historia. Todo empezó
con esta ponencia realizada en el año 2015. Por favor, presta atención. This risk of global catastrophe doesn't look like this. Instead, it looks like this. If anything kills over 10 million people in the next few decades, it's most likely to be a highly infectious virus rather than a war. Not missiles, but microbes. Now, part of the reason for this is that we have invested a huge amount in nuclear deterrence. But we've actually invested very little in a system to stop an epidemic. We're not ready for the next epidemic. Hoy y siempre estamos viviendo una película de misterio, cada vez más difícil. Estamos viviendo una película hecha ficción. A continuación en este video, como te digo siempre, la realidad supera a la ficción. Sígueme en este video donde te mostraré con prueba y con hecho lo que está pasando en el mundo entero. Mientras tanto, funcionarios de inteligencia y seguridad nacional norteamericana iniciaron una investigación sobre una nueva teoría sobre el origen del coronavirus. Esta vez se trataría de un grave error ocurrido en un laboratorio en la ciudad de Wuhan que pretendía demostrar su capacidad de identificar y combatir los virus de una forma igual o mejor a la de Estados Unidos. Todos nos tenemos que acostumbrar a ir evaluando en minuto, ir aceptando minuto a minuto que estamos viviendo una película que va muy rápido, ¿no? Es como una pesadilla. Este cisne negro no lo imaginó ningún político, ningún estadista, ningún... Bill Gates en el 2015. ¿Sí? Habló de la posibilidad de que un virus tuviese un efecto deleterio, como está teniendo ahora, como una hipótesis de mayor probabilidad a un ataque nuclear, por ejemplo, u otra clase de dilema de seguridad. Bueno, pero vos lo escuchás a Harari, el pensador israelí que ha traído tantas cosas nuevas a la manera de debatir el tiempo que vivimos, y él habla de cambio climático, de disrupción tecnológica, pero nunca habló de la posibilidad de una pandemia. Es cierto. Es cierto. Algunos especialistas pensaban que podía ser esto inducido en lo que se llamó en una época la guerra bacteriológica, es decir, que fuesen diseños de laboratorios con objetivos militares o estratégicos, pero no de algo natural como ocurrió acá. Ya estoy convencido, cada día estamos viviendo una película de terror. I cinesi creano un supervirus polmonare da pipistrelli e topi, serve solo per motivi di studio, ma sono tante le proteste, vale la pena rischiare? È un esperimento, certo, ma preoccupa tanti scienziati e un gruppo di ricercatori cinesi innesta una proteina presa dai pipistrelli sul virus della SARS, la polmonite acuta, ricavato da topi. E ne esce un supervirus che potrebbe colpire l'uomo, resta chiuso nei laboratori, ovvio, serve solo per motivi di studio, ma vale la pena correre il rischio, creare una minaccia così grande solo per poterla esaminare? Maurizio Menicucci. Vecchio quanto la scienza, il dibattito sui rischi della ricerca. In fondo è il mito di Icaro che cade per avere sfiorato il sole con le ali di cera progettate dal padre Dedalo. Lo rilancia un esperimento realizzato in Cina dove un gruppo di studiosi è riuscito a sviluppare una chimera, un organismo modificato innestando la proteina superficiale di un coronavirus trovato nei pipistrelli della specie, piuttosto comune detta naso a ferro di cavallo, su un virus che provoca la SARS, la polmonite acuta, anche se in forma non mortale, nei topi. Si sospettava che la proteina potesse rendere l'ibrido adatto a colpire l'uomo e l'esperimento lo ha confermato. È proprio questa molecola detta SHCO14 che permette al coronavirus di attaccarsi alle nostre cellule respiratorie scatenando la sindrome. Secondo i ricercatori, inoltre, l'organismo, quello originale e a maggior ragione quello ingegnerizzato, può contagiare l'uomo direttamente dai pipistrelli senza passare per una specie intermedia come il topo. Ed è appunto questa eventualità a sollevare molti
molte polemiche. Proprio un anno fa il governo USA aveva sospeso i finanziamenti alle ricerche che puntavano a rendere i virus più contagiosi, ma la moratoria non aveva fermato il lavoro dei cinesi sulla SARS, che era già in fase avanzata e si riteneva non così pericoloso. Secondo una parte del mondo scientifico, infatti, non lo è. Le probabilità che il virus passi alla nostra specie sarebbero irrilevanti rispetto ai benefici, un ragionamento che molti altri esperti bocciano. Primo perché il rapporto tra rischio e beneficio è difficile da valutare e poi perché, specie di questi tempi, è più prudente non mettere in circolazione organismi che possano sfuggire o essere sottratti al controllo dei laboratori. Ahí se viralizó este post en uno de los foros más famosos del mundo. Acusan a una tal doctora Jane Lee, quien está detrás de todo esto. Están investigando fuertemente. Además, es una de las biólogas más competentes del mundo. Esta señora que se ve en pantalla tomó un autobús desde el Instituto de Tecnología de Wuhan hasta llegar a la ubicación real del laboratorio P4. Aproximadamente 16 millas se detuvo una vez. A la mitad de su viaje, abrió su maletín y colocó un bloque de hielo seco contaminado cerca de una salida de aire en el mercado de pesca en cuestión. De este mercado en particular fue elegido porque se encontró en el mismo edificio que el centro de la red ferroviaria de alta velocidad, el más grande del mundo, y porque no estaba fuera de sus rutas regular de viaje. El evento fue captado por cámaras de seguridad. Esto ha sido todo, mi fieles youtuber. Si el video te gustó, me ayudaría mucho dándome un like y suscribiéndote a este canal. Te ha hablado Morillo, la caja negra, donde el tiempo se detiene.